voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Mire, qué porción de la palabra tan maravillosa es esta, pero hermosísima. Espero que todos lo apreciemos y vamos a hablar sobre esto. Esta es una profecía según la cual los judíos, a quien se le dieron inicialmente esta palabra, ellos esperan al rey, a su Mesías, pero esperan al Mesías a que venga así como rey poderoso para derribar a las naciones que están peleando contra ellos. Históricamente, Israel ha tenido conflictos bélicos, guerra contra las naciones. Ha guerreado contra Moab, ha guerreado contra los filisteos, ha peleado y tenido muchas luchas contra Asiria, contra Egipto, contra las naciones, contra muchos, hasta hoy día. Inclusive usted ve las noticias y si se trata de guerras, casi siempre está Israel contra fulano, sutano, mengano y perencejo, toda la vida. Entonces los judíos históricamente han sido también oprimidos por el enemigo, porque es la verdad. Han tenido sus periodos de gloria cuando fue el reino davídico. Cuando David fue rey, no había nación que pudiera ganarle a Israel. David les ganaba a todos. Usted revisa la Biblia, no hubo guerra que no ganara David. A todos venció, a todos. Y con Salomón fue un reinado de paz. Hubo paz, hubo paz. Salomón, Shlomo, de hecho, el pacificador. Hubo paz hasta que Dios mismo, según Primera Reyes capítulo 12, que en el capítulo 11 y 2, el 11, capítulo 11 es donde dice que Salomón, siendo ya viejo, después de joven haber hecho lo bueno, de viejo entonces hizo lo incorrecto, lo malo, se desvió, dejó de tener el corazón por entero para Dios. ¿Por qué de viejo? Es que entonces hizo muchas cosas con sus mujeres, porque además de la hija de Faraón, oiga, ¿quién representa a Faraón? El que gobierna el mundo, al enemigo. No tuvo mejor buscar otras novias Salomón que la hija de Faraón. Primera Reyes 11. Además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres, de las mujeres extranjeras que la misma escritura había dicho que no debía casarse con ellas. Las amonitas, las hititas, las moabitas, las feitas y las bonitas. O sea, de todas y todas agarró, mire, pero hermano, 300 princesas y 300 por esposa y 700 concubinas. ¿Se imagina usted 1000 suegras? Como le dije la otra vez, hermano amado, qué valor, de verdad, qué valor. Bueno, deje usted, el punto es que desde luego no lo hizo, esto no solo tiene que ver con los aspectos sexuales, sino que Salomón lo hizo para tener alianzas con las naciones, porque con cada princesa que él se casaba, con las hijas de ciertos reyes, entonces hacía alianza de paz, para que no pelearan. Entonces, qué tremendo es que alguien confíe en sus propios métodos y alianzas, en sus tratos y convenios para tener el reino de paz y de prosperidad que Dios le dijo que va a tener. No necesitamos poner, yo decir, no necesita usted, no necesitamos poner de nosotros mismos, sino que si Dios dijo, Dios le da la paz, la bendición y la prosperidad. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hermano amado, no, si es para él, alábele con todo el corazón. Mire, resulta pues que
Entonces Salomón desvió su corazón porque sus mujeres lo desviaron. Estas mujeres extranjeras no solamente no eran de Israel, sino que ellas, cuando fue pasando el tiempo, le fueron pidiendo y exigiendo, desde luego, era su marido. Y ellas pedían entonces que les levantara altares a los dioses de ellas. Dice la escritura en Primera de Reyes, capítulo 11, dice que entonces Salomón desvió su corazón y empezó a levantar altares para los dioses extranjeros, para Milcom, para Moloc, para Ashtoret, el rey más sabio. Por eso es que se les aconseja toda la vida y nunca dejaremos de hacerlo. Jóvenes, punto. No es jóvenes y jóvenes, jóvenes. Nunca ponga ni siquiera la oportunidad, ni la oportunidad de fijarse en un hitita o en una moabita o en una monita, por monita que esté, le va a desviar la vida, el corazón y la bendición que Dios tiene para usted. Nunca. No es cristiana, no es cristiano, le va a desviar la vida. Porque esa persona no va a tener temor del Señor para hacer las cosas. Peor al rato tienen sus hijos. El pobre hijo no sabe ni para dónde jalar, si adorar al Señor o ponerle el altar al ídolo de la Ashtoreta, del cerro ese que suben y se avientan ahora todavía no es tiempo, ¿verdad? De los descalzos, acaba de pasar. No sabe para dónde jalar el pobre chamaco. Bueno, el punto que lo que le quiero decir es que cuando Salomón hizo eso, entonces dice la Biblia que el Señor le levantó contra Salomón a dos satanes, a dos adversarios. Claro, en la versión en español usted encuentra y dice, y le levantó un adversario, y luego dice, y le levantó otro adversario. Pero usted busca la palabra en hebreo, dice, levantó a un satán en contra de él, que Satán o Hasatán significa el adversario. Y entonces se acabó el reino de paz. Y por esa razón, a partir de ese punto, empezó Israel a venirse para abajo. En la siguiente generación, el hijo de Salomón, se le dividió el reino y siempre fue que lo persiguieran a Israel. Entonces Dios mismo se alejó y venían los adversarios y Dios mismo dijo, denle. Cuando llegó la cautividad, me estoy saltando muchos reyes, cuando llegó la cautividad, Dios envió a Nabucodonosor, no el diablo, lo envió Dios para disciplinar a su pueblo. Dios envió al rey de Asiria para que se llevara cautivo a Israel y envió a Nabucodonosor para que se llevara cautivo a Judá. Dios. Y entonces Israel a través de la historia ha estado así, oprimido, 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 oprimido. Y el pueblo dice, ¿pero por qué? Porque eres mi pueblo, eres mi hijo, y yo a quien tomo por hijo, disciplino. Es lo que dice la Escritura. Ay, porque queremos ser hijos y solo las bendiciones. Pues es una de las bendiciones. Si no nos disciplinara, uno se perdería. Pero bueno, la cuestión es que entonces, a partir desde ese tiempo, siempre Israel ha estado esperando a su Mesías, que venga como rey para eliminar a todos los enemigos. Porque como es el hijo de David, tiene que ser el Mesías de la descendencia de David. Y ellos esperan que la restauración del reino sea como cuando David fue, que no había quien le ganara a Israel. Y entonces Israel, la mayor potencia mundial, y ellos esperan eso. Esa es una de las razones principales por las que cuando vino el rey, porque el rey ya vino. Ay, Dios mío, con poquito. El rey ya vino hace aproximadamente 2000 años. Nació en Belén de Judea, en Belén, pequeña ciudad
entre los de Judá, pero de la cual iba a salir el gobernante, ¿va? Entonces no lo reconocieron y los judíos alegan y argumentan, entre otras cosas, y dicen ellos: ¿cómo es que Jesús de Nazaret va a ser el rey, el Mesías, si el rey tiene que venir a vencer a todos sus enemigos? Porque la profecía, lea bien la profecía. Leamos otra vez. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado ¿de qué dice? ¿De salvación? ¿O dice dotado de un ejército y de espadas? ¿Cómo ve usted? ¿Será que dice así, dotado de toda la fuerza militar para derribar a los enemigos? ¿Y por qué esperan eso ellos? Sí va a ser eso. Hay otras profecías al respecto, pero esto es lo que nosotros esperamos cuando sea la segunda venida de Cristo, del Mesías. Entonces hará en la famosa llamada guerra del Armagedón, que está profetizada en el libro de Apocalipsis. ¿Sí me explico? Y Zacarías profetiza también al respecto, pero más adelante, pero no es esto. Lo que está diciendo el profeta es: antes que venga a ser una guerra militar, lo que viene es para dar salvación. ¿Cuánto dicen amén? Claro que no a todos, pero ¿a quién se lo da? ¿A quién le están hablando aquí? Yo pensé que alguien iba a decir: ¿me están hablando a mí? Dice, porque dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Tal vez porque no se sabe quién es la hija de Sión, pero para que usted entienda en la escritura, hablar del pueblo de Dios es esto. Una cosa es Israel, todo el pueblo del Señor, Israel. Y dentro del pueblo de Israel, entonces él toma a Judá. De entre todas las tribus, Judá es la escogida. De Judá va a salir del Mesías, de Judá viene el reino, de Judá es lo escogido. Entonces, de entre todo el pueblo, los de la alabanza, son los escogidos. Algunos de la alabanza dicen: amén. ¿Sí son o no son? Y incluso para el arrebatamiento, ¿quién subirá primero? Judá subirá primero. Pero ¿quién es el primero que debe ir a la guerra? Judá también. Bueno, entonces, entre todo Israel, los de la alabanza, Judá. Pero entre todo Judá hay una ciudad que se llama Jerusalén. Entonces, de entre todos los de la alabanza, ¿qué significa Jerusalén? Ciudad asentada en la paz. Entonces, habría que revisar quiénes de la alabanza en verdad viven en paz. Poquitos, mire. Sí, porque no es todo Judá, solo Jerusalén. Y dentro de Jerusalén hay un puñadito que se llama Sión. En español, Sión. Ese Sión o Sión es en verdad la que va a ser la esposa del Cordero, la hija de Sión. Es de los que se va a sacar el Señor. Pero así mire cómo se fue reduciendo el número, así también de los arrebatados. Poquito. Lo bueno es que aquí, comparado con todas las iglesias, Señor, que aquí sea la hija de Sión. Entonces, cuando dice aquí, regocíjate sobremanera, hija de Sión, ¿a quién le hablan aquí en esto? ¿Verdad? Regocíjate y da voces de júbilo, hija de Sión, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Muy bien. Y entonces vea, el día de hoy vamos a hablar esto de el rey, tu rey viene a ti, en el sentido de darnos cuenta de los cambios que se generan cuando el rey viene y entra. Yo quiero entender que a todos los que estamos aquí, el rey ya vino.
dotado de salvación. Es decir, que cuando recibimos pues a Cristo Jesús como Señor, y si es nuestro Rey, pues si no es nuestro Rey, ¿para qué le cantamos el Señor es mi Rey? El Señor es mi Rey, mi todo. ¿Sí es nuestro Rey o no es nuestro Rey? ¿O todavía no? Pregunto. Cuando el Rey viene y entra a nosotros, a nuestra vida, se producen los cambios que dice la Biblia que se tienen que producir. Y yo creo que usted va a calificar en todos, palomita, palomita, ese lo tengo, ese también, ese también. Y si alguno por ahí me dio, ay, todavía no he tenido el cambio, pues el día de hoy con la palabra que usted diga, no, si mi Rey ya vino, entonces ¿por qué no tengo ese cambio? Tengo que cambiar también al respecto. ¿Cuánto dicen amén? Entrémosle pues, ¿cuáles son algunos de los cambios que se generan cuando el Rey viene a ti y entra? Y desde luego, ¿alguien recuerda cuándo se cumplió esta palabra? ¿Sí se cumplió ya Zacarías 9:9? Que el Rey, ¿verdad que sí entró? Eso, puro, ándele. En el mundo propiamente, y sobre todo una religión de la cual por lo menos yo fui sacado por la mano del Señor. Y yo creo que bastantitos de aquí también, aunque ahora ya les dé pena reconocer, pero también ahí estuve, porque el día de hoy se le conoce allá afuera como el domingo de el domingo de Ramos, ¿eh? Ahí está bien, todos los hermanos de apellido Ramos. Bueno, entonces vea, Mateo capítulo 21, versos 1 y 2, dice la escritura. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. ¿Para qué querían estos animalitos? A ver, otra vez, le voy a leer Zacarías 9:9 por amor a usted. Y es que esto es lo que él iba a hacer. Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor Jesucristo sabía que era el tiempo, les dijo a dos de sus discípulos, vayan a esa aldea que está ahí enfrente. Sí, vayan. ¿Y qué hacemos, Señor? Pues ahí van a encontrar a un asna y a un pollino. Ella está atada y él está atado con ella. Es la mamá del pollino. Pollino se llama al borriquito, al burrito chiquito, al burro joven. Ese es el pollino. Van a encontrar el asna atada y al pollino atado por la atadura de ella. Y entonces lo desatan y me lo traen. Porque él ¿para qué lo quería? Para montarse y cumplir esta palabra, ¿no? Y entonces fueron, dice la escritura, y lo encontraron. Si alguien les pregunta, entonces le dicen tal cosa y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, el primer aspecto que quiero que se vea, que el primer cambio, y yo creo que eso es para muchos, sino para todos, en realidad para todos, pero algunos tal vez todavía necesitamos eso. El primer cambio cuando el Rey viene a nosotros es que son quitadas las ataduras. Por, eh, gloria a Dios por ese amén, porque el asna estaba atada, ¿sí o no? Entonces, el asna estaba atada y el pollino estaba atado por la atadura de ella. Ahorita le desgloso. Entonces, estos se llaman
ataduras ancestrales. Hemos estado empezando a trabajar otra vez un poquito sobre el tema de lo ancestral, porque es tan necesario, porque tal parece que todavía hay muchas cosas que se están arrastrando de los padres y de los abuelos y de los bisabuelos y lo que hicieron nuestros ancestros, y todavía se tienen cosas así. Tiene que ser quitada la atadura que viene por los padres. ¿Se acuerda que dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 16? Es un pasaje para mí impresionante. Cuando dice el Señor, a partir del verso 3, me parece que dice, por tu nacimiento te voy a declarar la verdad, porque tu padre fue, a ver, déjeme buscarlo. Sí, aquí está. Por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo. O sea, como diciendo, ni te creas que eres tan fifis, pues. ¿Eh? Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Así como diciendo, no, pues qué, no, si yo, mi familia de abolengo, pura gente de 1,88. Meco, zareco, puro ojo gris. ¿Y qué pasó contigo? No, pues es que ahí hubo un... no importa la raza carnal que tengamos. Dice aquí, es que si es así, pero tu papá era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical. Ni fuiste lavada para limpiarte, no fuiste frotada con sal, no fuiste envuelta en pañales, ningún ojo se apiadó de ti para hacer alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Hermano amado, lo que está diciendo es, mira, ¿qué me estás diciendo de tus orígenes carnales, terrenales, de tus padres? Si esta es la condición en que yo te encontré, dice el Señor. Si revisamos tu genealogía, tu papá amorreo, tu madre hitita, tu nacimiento de cananeos en la tierra donde naciste, ¿de qué me vas a hablar? Y luego naciste. Y el día que naciste no te cortaron el cordón umbilical, quedaste, ese cordón que ata cuando sale el bebé, la criatura sale del vientre, eso es lo que lo sigue atando a la mamá, lo que lo sigue teniendo unido. Eso representa el cordón, el lazo que hay con la mamá. Sabe que muchas veces estamos aquí, somos cristianos y todavía tiene la atadura de la mamá. No le estoy diciendo que no ame a su mamá. Lo que le estoy diciendo es que hay ataduras ancestrales, más allá de la famosa mamitis o papitis que muchas veces se dice, ya es uno de qué tamaño. Y ay, mi mamá, gloria a Dios, honre a su padre y a su madre para que le vaya bien en la vida. Está bien, obedézcalo, honrelo, sea buen hijo, dele algo, pero no puede seguir dependiendo toda la vida de papá y de mamá. Independientemente de eso, no estoy hablando ahorita de papitis o mamitis, estoy hablando de las ataduras que hay, porque muchas veces por el origen que se tuvo de los padres, de la madre, del eteo, del amorreo, del que sea, que hicieron las cosas que hacían los amorreos, que hacían los eteos. Se lo he dicho en algunas ocasiones y hay necesidad, parece, de volver a decir, porque si se practicara lo que hacían los eteos, de estar en adulterios, de estar en fornicaciones, de perder las familias así, si se practicara lo que hacían los amorreos, de estar abortando bebés, de robar, de matar a otro con tal de quedarse con su mujer, si se practicaran ese tipo de cosas,
Ya fueron, ya lo hicieron los abuelos. Ya ellos son los que iban allá para estar consultando y en vez de buscar a Dios, estar buscando la ayuda del brujo y la ayuda de ese tipo de cosas, de los chamanes. Pero, hermano, eso lo hicieron ellos. Bueno, ¿y usted? Tenemos que tener cortado esa atadura. Ya no puede seguir en nosotros. El burrito, el pollino que encontraron estaba atado con la atadura de su madre. Cuando va, tenía un llamado especial. ¿Se acuerdan lo que va a hacer este burrito? Pues sí, dice el Señor, yo tengo un llamado especial para ti, pero antes de que fluyas en ese llamado, tenemos que cortar con esa atadura porque no puede seguir igual. Hermano, Dios los quiere usar, lo usa usted de una manera hermosa, maravillosa y tiene más cosas, pero tiene que cortarse todas aquellas cosas terribles. El que practicó brujería, el que hizo hechicería, el que abortaba a los hijos, el que era un ladrón, el que era fornicario, el que era homosexual, el que era lo que fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy el Señor quiere romper toda atadura ancestral. Alguien recibe esta palabra de parte de Dios. Tiene que romperse toda atadura que viene por los padres. Entonces, dice la escritura, por ejemplo, en el verso 5, le voy a leer la versión Jerusalén 75, el mismo pasaje, nada más que dice: decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, animal, hijo de animal de yugo. ¿Le pusiste esa? Ahí, hijo de animal de yugo. O sea, esa asna llevaba un yugo. Está bien que ella lo lleve, es la mamá. ¿Por qué el hijo tendría que llevar el yugo de la mamá o la hija? ¿Por qué tendría que llevar el yugo si a él, al hijo o a la hija no le corresponde llevar ese yugo? Cuando ese hijo o la hija se case, tendrá su propio yugo con su cónyuge. No tiene que cargar el yugo de la mamá. Pero como a la mexicana se está acostumbrado, no, pues no está tu mamá, tú quedas en su lugar. ¿Por qué? ¿No está tu papá? Ahorita tú eres el varoncito de la casa y órale, tú me respondes, tienes la responsabilidad. ¿De dónde sacas eso? Ponerle un yugo al hijo que no le corresponde, una carga que no le corresponde, que no le toca. ¿Cómo le va a querer poner el yugo de del papá o de la mamá? Está bien que a los hijos, por supuesto, que hay que enseñarles responsabilidades. Claro que sí. ¿Estás en la casa? Pues tampoco vas a estar solo de princesa o de... No, algo tienes que hacer. Ya cada familia se organizará como lo hace, ¿no? Cada uno, no me quiero meter en más cosas. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí en la casa, entonces, día domingo tenemos servicio, día domingo no está Marcelita, que es la hermana que nos apoya con el aseo de la casa. Ella no está el domingo. Entonces, mis hijos saben, ese día a ellos, cada uno le corresponde hacer su recámara. Sí, y eso no es ponerles yugo, es enseñarles responsabilidad. No va a ser que van a venir aquí, ay, regocíjate, oh mora, y una guerrilla, parece que pasó ahí, pero cada quien, pues, ¿sí me explico? Hay que enseñarle cierta responsabilidad, pero no puede ponerle un yugo, una carga pesada que no le corresponde. Y ahí están las mamás, no, pero es que este salado de tu papá, este maloso de tu papá, porque mira cómo me tiene, vente a sufrir conmigo, hijita. No le ponga el yugo que no le toca. Perdóneme que se lo diga, quiero ser un poquito más claro, con todo mi amor, mi cariño y mi respeto, pero ahí le va.
Es para que aprendamos. Yo sé que nadie hay en estas condiciones, pero de algo le ha de servir. Hermano, sí, vamos a decir en los casos que por alguna circunstancia, la que sea, entonces resultó que el matrimonio no fructificó. El matrimonio, el fruto del hijo, pero quiero decir, no prosperó. Y entonces se separan. Y el hijo le queda al papá o le queda a la mamá. ¿Por qué tiene que estarle poniendo el yugo y la carga de odio? Pero es que ese tal o esa tal por cual. Ese yugo de usted. Si usted lo quiere cargar, ¿por qué lo ha de cargar el hijo? Pero es que yo estoy amargada. Pero no lo amargue a él o a ella. Ay, silencio en la iglesia de Cristo. Hermano, cuando empezamos a... No tiene por qué ser. Cada uno llevará. Esas son ataduras que no le corresponde. Pero primeramente Dios y que el Espíritu Santo que está con nosotros haga la obra. El día de hoy se rompe todo yugo ancestral para venir a libertad en Cristo Jesús. ¿Alguien le alaba? Gloria a Dios, cuando el Señor entra a la vida de nosotros, los yugos, las ataduras son quebradas, son rotas, hermano. Y de paso le digo así rapidito, porque ya ve cómo soy, pues que luego por eso no avanzo en los puntos, pero ni modo que no se lo diga. Así como cuando una persona está en el filo de la muerte, cuando está en el lecho ya para despedirse, ya se sabe como que ya se va a ir, pues ya va a fallecer, terminar sus días en la tierra, es necesario que se le prepare, como dijo el Señor Jesús, esta mujer buena obra ha hecho porque ha preparado mi cuerpo para la sepultura, ¿no? Entonces, cuando es así, debería de ser preparada la persona para lo que sigue, para el enfrentamiento que viene, para que cuando su alma deje su cuerpo, y entonces esta preparación, no se preocupe usted, eh, esto lo tiene que hacer un pastor, es el indicado para hacerlo, un pastor, un profeta, es el que puede hacerlo, un apóstol, pero pues que sepa qué hacer con la persona. Cuando ya llegó, qué hacer, qué decirle, qué no decirle, qué preguntarle, qué orar. Sí vamos a orar, pero ¿qué va a orar? ¿Qué? No solo orar por orar, específicamente. Es como cuando decimos, hermano, ore usted por tal cosa, y en vez de que oremos por eso, orar por otra. No, específicamente. ¿Para qué va usted a orar en ese momento, por ejemplo, con el hermano que ya está esperando lo último? Y usted, Señor, dale riquezas, dale poder, dale pensamientos, sueños nuevos. Tiene que ser para lo que viene. Tiene que saber qué orar, qué palabra de la que está escrita es la que le puede declarar y decir de lo que está escrito y no solo de sus corazones. Entonces, ¿y qué hacer con él? Sí o no ungirlo, sí o no ponerle aceite, sí o no ponerle un perfume, sí o no. ¿Qué dice la Biblia? Pero eso le digo es algo que nos corresponde hacer a los pastores. Sí, ¿qué pasa? Eso sí le voy a enseñar, si Dios permite, en un discipulado. ¿Qué pasa si no es preparada esa persona? ¿Qué le sucede a su espíritu? ¿Qué le sucede a su alma? ¿Y qué le sucede a su cuerpo? Que la gente dice, ay, que el cuerpo como sea, no, porque aún Satanás peleaba con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés cuando Moisés murió. Entonces, eso es importante. Entonces, como así cuando se va a morir una persona, cuando nace la persona, lo mismo, de la misma manera, se tiene que hacer algo. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que le acabo de leer hace un momento. Ezequiel capítulo 16. Dice, tú, y le habla ahí, claro, habla del pueblo, habla de la amada. Por tus orígenes, mira qué orígenes traes.
padre amorreo, tu mamá hitita, tú naciste en cananea y toda la cosa, y te debieron haber cortado el cordón y no te lo cortaron. Te debieron haber lavado y nadie te lavó. Te debieron haber envuelto en pañales y nadie te cubrió. Te debieron haber limpiado y nadie te limpió. Te debieron haber frotado con sal y nadie te saló. Pero como la piensa en lo mexicana, ay no, para que no esté salada. Entonces, cuando nace, ese es el motivo por el cual se trae a un bebé y, y en el momento de ofrecerlo, que le llama el presentarlo a Dios, no al pueblo ni a la iglesia, porque no es quinceañera, sino a Dios. Eso es lo que se tiene, entre otras cosas, en la oración, se va inmerso y se dice y que Dios lo guarde, lo libre. Entonces, cuando es hijo de alguno de ustedes, nacido del pueblo y que de toda la cosa, así debe de ser. Se supone que el papá y la mamá deberían de hacerlo el día que nació. Pregunto yo, ¿lo hicimos? ¿No lo hizo? Y pastor, ¿y por qué no me dijo? Me dijeron, me preguntaron. Y si no, en el momento de traerlo aquí, en el nombre de Cristo, para que cuando Él crezca, no vaya con esas ataduras, sino que vaya libre en el nombre de Jesús. ¡Ey! Sí, pastor, ¿será que no me puede usted presentar? Hermano, ya no lo aguanto usted, ¿verdad? Ya no lo aguanto, pero no importa si se ha caminado así, el día de hoy, desde ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te rogamos que sea rota toda atadura ancestral que ha impedido la bendición para tus hijos y que en libertad te sirvan y desciendan las bendiciones del cielo que tienes para ellos. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria. Amén. Número 2. Segundo efecto o vamos a decir segundo cambio que es generado cuando el rey viene. Estamos leyendo el pasaje, pues, ¿no? Seguimos leyendo y dice, estamos en Mateo 21, verso 3, cuando dijo el Señor, vayan a la aldea y entonces encontrarán al pollino, el hijo de asna y el asna atada y todo. Y dice ahí el verso 3, y entonces si alguien les dice algo, si alguien les quiere impedir que por qué se van a llevar pues estos animalitos, entonces ustedes le van a decir, el Señor los necesita. ¿A quién? Dígale por favor que está cerca de usted. A usted y a mí, dígale. A usted y a mí, dígale. ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí? Dicen, y si sale alguien con que, no, Dios no necesita a nadie, porque Dios es Dios y Él puede. Sí, ya, pues por supuesto que Dios es Dios, soberano, poderoso, y Él que si con una mirada, un pensamiento, una palabra haría todo. Pero este sentido, esta frase, no es de que los necesita como que si Él no pudiera hacer algo si nosotros no estuviéramos. No significa eso. Lo que está diciendo es, el Señor te necesita para, en favor tuyo necesita que estés para darte un servicio y que tú seas bendecido. Se lo demuestro con la Biblia. Esa palabra que dice ahí, los necesita, el Señor los necesita, es la palabra reya, es la palabra 5532, se escribe J-R-E-I-A, reya, donde dice los necesita y significa empleo. ¿La tienes ahí en la pantalla? La 5532. Sí, ahí está, nada más dale clic. 5532, estás en la 5534 o algo así, ¿verdad que sí? Ah, no, creo que es esa, es esa. Sí, ahí estabas, donde dice ahí que, ¿qué significan los necesita? Ahí, mire, no, pero no, ahí quiero que lo vean donde dice, ya lo veo en azulito, reya.
55:32, y es de la palabra griega y significa, mire, súbele por favorcito, pero te vas, pero de una vez. Dice, ahí dice, de la base de otras dos palabras, 55:30 y 55:34, que significa empleo. Lo que está diciendo es el Señor los va a emplear, les va a dar un empleo, les va a dar un servicio. Ya vio hasta el final donde dicen en rojito ahí, trabajo, pero también significa necesario. Pero no que, le digo, no que Dios necesite como que si Él no pudiera. Lo que es necesario es que nos dé un empleo, que nos dé un trabajo, un servicio para Él, a manera de que usted y yo cumplamos el motivo por el cual nacimos y entonces Él nos bendiga. Hermano amado, mire, lo que quiero que se entienda es esto, pues, cuando dice ahí, le dicen, el Señor los necesita. ¿A quién? Sí, ya sé que ustedes, pero en este caso al burrito y a la mamá, ¿verdad? Al asna y al pollino. Pero se iba a montar en los dos. ¿En quién se montó? ¿Y por qué necesitaba los dos? Repito, no que él necesitara, sino que él iba a bendecir. ¿Sabe? Que por el servicio que dio el pollino, también la mamá fue bendecida. Otra vez, parece que no está captando. ¿Cuál fue el servicio del pollino? Y entonces el Señor iba a bendecir. Cuando alguien le da un servicio, Dios es remunerador, porque Dios no se queda sin pagarle a nadie, aunque alguien diga, pero es que yo no lo hago para que me pague. Pues sí, porque usted se siente que es un poquito más bueno que Dios, pero del Señor, que es justo y que es bueno y que es generoso, dadivoso y que no es como nosotros, sino que Él es con manos amplias para dar siempre. Entonces apenas alguien se acerca a Él y dice ahí que Él es buen remunerador de todos los que a Él se acercan. Usted se acerca, Señor, aquí está mi vida para servirte, y Él es que ya está despachando qué bendiciones le va a dar. Y sepa usted que si su hijo, su hija está sirviendo aquí en la obra del Señor, no solo el pollinito, no solo su hijito que está ahí sirviendo y haciendo cosas, sino que la mamá y el papá vienen a ser bendecidos por cuanto el hijo está sirviendo. Ay, ¿y yo qué función tuve? Usted tener a su pollino. Esa fue y ¿sabe cuántas madres la función que Dios le dio es tener a uno que va a llegar a ser siervo de Dios? Señor, ¿y qué comisión de vida me diste? Que naciera de ti, que lo cuidaras, que lo criaras, lo alimentaras, lo pusieras en mi camino, en mi casa, en mi palabra, lo corrigieras cuando fuera necesario y lo bendijeras, y de ahí crece hasta cierto punto, y yo lo tomo porque me va a servir y viene a bendecido él y tú también. ¿Cuántos dicen en esta hora? Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Entonces, si usted ve la otra palabra, la 55:30, donde dice que proviene de la base de la 55:30, la Jeromai, dice ahí que es proveer lo necesario, emplear, y al final dice usar. Es decir, que lo que está diciendo en esta palabra el Señor es: vayan a traer a esa asna y a ese pollino, porque yo los voy a usar. Te ruego encarecidamente, mi hermano, dígale, declárele la bendición el que está cerca, dígale: el Señor te va a usar. Dígale: el Señor te va a usar de una manera como tú no habías esperado. Te va a usar el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Hermano amado, lo quería para el servicio. Entonces, lo que sucede cuando el rey viene y entra
es que hay un llamado de parte de Él. Son quitadas las ataduras y te avisan, el rey te quiere usar. El Señor te va a emplear. Te va a dar un trabajo en su obra en lo cual tú vas a ser usado y Dios te va a bendecir por eso. Y no solo a ti, sino a tus familiares también. Bueno, número 3, continuamos leyendo Mateo 21, versos 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces, lo tercero que sucede cuando el rey viene, cuando el rey entra a las vidas, es lo que dice aquí: se cumplen las profecías, se cumple lo que está escrito. ¿Sí dice o no? Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, lo que leímos de Zacarías 9:9 al principio. Entonces, cuando el rey viene y entra, déjeme decirle que la palabra que está escrita, las promesas de Dios, la profecía del Señor escrita en su palabra, sin estar inventando cosas de que, ay, aquí siento que hay alguien que le duele su nariz o una cosa así, o que, no, y percibo que hay alguien que pasa. No, se le va a cumplir lo que está escrito en la palabra porque el rey está entrando. Yo no sé usted, pero yo me alegro mucho porque lo que veo que está escrito en la palabra bendice mucho mi vida. Promesas y profecías para este tiempo que dijo el apóstol Pedro: estos no han entendido, estos no es que estén borrachos, es que no estén drogados, es que no están locos. Lo que sucede es como con lo que pasó hace ratito en la alabanza, y todavía le dije al hermano que estaba ahí cerquita de mí, le digo, mira lo que precioso se ve, porque se veía, ¿sabe qué vi? De verdad, la hija de Sión. Tara, tara, ta, tan, tan, tara. Y ahí llevan todos, pero hasta así, este ritmo llevan. Tarararán, tararán. ¿Dónde está el hermano Manuel? Hermano Manuel. Sí. ¿Está dando clases? Sí. Siempre así, pregunto por cualquier. ¿Está dando clases? Ah, sí, él es el director de ella. Es que a él lo vi que llevaba así a alguien, pero hasta sus manos así le hacía. Y digo, míralo, la hija de Sión regocijándose. Tal vez no lo están dando cuenta, pero es que el rey está entrando y se están gozando y una alegría. Y los que estaban cantando aquí de este lado, y hermano, pero un regocijo así bien hermosísimo. Yo dije, a estos se les va a cumplir la profecía de lo que está escrito, hermano amado, porque escrito está. No es que estuvieran bolos, porque bolos no están. Eso fuimos, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso fuimos en otro tiempo. Y dice, no, sino lo que sucede es que se está cumpliendo la palabra para este tiempo, que el Espíritu Santo de Dios se derramaría sobre toda carne. Eso es lo que se le va a cumplir a usted. Se derramaría sobre toda carne, y aún sus hijos y sus hijas profetizarán, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes visiones, y sobre toda carne el Espíritu se derramará y profetizarán. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la palabra se le cumple cuando el rey entra. El rey entra y se empieza a cumplir la palabra. Yo no sé si usted la anhela o no, pero yo lo creo completamente. Dijo el Señor Jesús: el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha ungido el Señor para proclamar el evangelio a los pobres, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, sacar de la cárcel a los que estaban ahí. Hermano amado, esto es declarar el año favorable del Señor, porque dijo: esta palabra se cumple hoy. El rey entra y la palabra se empieza a cumplir hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y es que cuando el rey entra, que cumple la palabra bendita.
Hermano, hay tantas profecías que son para nosotros. Si alguien dice, no, yo sí lo creo o no. Si el rey entra y lo tiene usted, pero bien dentro, el rey, mi Señor Jesús, donde quiera que voy y todo, entonces créame que también esa palabra escrita se le va a cumplir donde dice, porque el Señor mismo, mire qué profecía, el Señor mismo descenderá del cielo y con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, entonces los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros los que estemos vivos, los vivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos para ir al encuentro del Señor en los aires. Y usted dirá, entonces valió la pena haber recibido al Rey, haberle creído y vivir dando alabanza a su nombre. Vamos al encuentro con el Rey, denle gloria al Dios bendito. La palabra se cumple, la profecía se cumple, lo que está escrito cuando el rey entra. Por si alguien todavía no ha agarrado así como diciendo, ¿dónde me perdí? Porque no sé cómo hacerle para que se me cumpla. Es que el rey iba a entrar, el rey viene. Regocíjate, oh hija de Sión, regocíjate sobremanera y alégrate, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti montado en un pollino, hijo de asna, de bestia de carga, humilde y dotado de salvación. Viene a ti. Entonces, cuando él entró, cuando el Señor Jesús cumplió esta palabra, que trajeron aquel borriquito y se montó y entró, que eso es una representación, habla cuando el rey entra a nuestra vida. Porque decimos, es que le he creído, soy cristiano, he creído, gloria a Dios, amén, sí, pero ahora dejemos que entre completamente para que se nos cumpla cada una de estas palabras. Mateo 21, verso 7, es el mismo pasaje, solo ese pasajito estamos estudiando el día de hoy. Verso 7. Y le trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Hermano amado, mire, a la hora que se va montando el Señor. ¡Wow! ¿Se imagina usted cómo se sentiría el pollino? ¿Se acuerda que una vez le dije porque le preguntaba yo, ¿sobre quién se sentó? ¿Sobre el asna o sobre el pollino? Y le dije, sobre el pollino. ¿Y por qué entonces dice que sobre el asna y el pollino? Y le trajeron el asna y el pollino y le pusieron sobre ellos, no solo sobre el pollino, también sobre el asna, la mamá, le pusieron sus mantos. Y Jesús se sentó encima. ¿De quién? Dice en este mismo Mateo 21, vamos a leer el verso 5, en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio, dice, dile a la hija de Sión, mira, tu rey está viniendo a ti montado humildemente en un asna, aún un potro, la progenie de una bestia de carga. Entonces, aquí podemos entender que se montó sobre la progenie, es decir, sobre el pollino, sobre el hijo, solo que dice en un asna que era todavía aún un potro. ¿Qué es un potro? A ver, mi hermano Manolito que sabe eso del rancho. ¿Cuándo es que un animal todavía es potro? Cuando es jovencito, cuando es pequeño. Entonces, no cree usted que solo, usted nada más porque, como que el potrillo, ya empezaron a decir cosas, déjese de cosas de allá. No, no, no. El potro significa que es muy jovencito, es un animal, una bestia de estas que puede ser de caballo o de burro. Desde que nace y hasta cambiar la dentadura. Tenemos aquí 3 odontólogos. Entonces se considera potro el animalito.
Lo que está diciendo esta versión es que dice, tu rey viene a ti montado humildemente en un asna, aún un potro. Lo que está diciendo es que el asna a la que se refiere era todavía a un potro, aún era potro, aún era muy jovencito. Por favor, yo sé que a veces lo pongo así como interactuar, pero no solo es para que no se duerma, sino para que declare usted la bendición. Así que no le diga nada, se lo digo yo. Que nadie menosprecie tu juventud. Que nadie menosprecie, que porque te ve, ¿qué puede hacer este potro? Mira el potrillo, atrabancada, potrilla. Así lo verás tú. Pero el Señor dice, con todo y que lo veas así, sobre ese potro voy a poner mi presencia, sobre ese potro pequeño. Y ya sé que ahorita los más grandes están diciendo así, yo también soy joven. Sí, no lo estoy diciendo solo por los jovencitos así, lo estoy diciendo por estos jovencitos y lo estoy diciendo por usted que tal vez no tiene tanto tiempo en el evangelio y es usted un potrito todavía en el evangelio, o que tal vez ya tiene muchos años, pero todavía es potrito chiquitito porque tendrá muchos años de conocer a Cristo, pero apenas nació y empieza a crecer y es un potrito. Pues sobre usted el Señor va a poner su presencia y lo usará poderosamente. Alguien recibe esta palabra de parte del Dios bendito de la gloria. No importa cómo te vean los demás, el Señor ve que tú eres útil para su obra. Útil. Aunque allá en la casa a veces le dicen inútil, no, útil, es útil, es potrito útil para la obra. Me gozo con todos, la verdad, pero el jueves, que es que pasan los más muchachos, pues, ¿verdad? Aquí para tocar, los más potritos, potrito David, en el piano. ¿Cuántos años tienes, David? 15. ¿Cuántos años tienes, Isaí? 116, 16 años, hermano amado. ¿Cuántos tienes? Alexito, todavía nuestro Alexito también. Todos. ¿Quién más? Víctor. Vic también está jovencito. Todos están jóvenes. Y hermano amado. Entonces, hermano, anciano potrito. Entonces, cuarta cosa que ocurre cuando el rey viene es que pone su presencia sobre ti. Se sube. Y entonces ahí va el pollino, el potrito, va cargando la presencia del rey. Y cuando yo de verdad lo que quedé viendo así, y yo dije, es que el rey va encima de todos estos potrillos. Usted ni sabía, porque lo que yo estaba dice aquí, porque yo ya sabía lo que iba a predicar, pues algunas cosas. Y yo dije, ahí va la presencia, ahí va la presencia. ¿Por qué creo que solo así me bajé? No porque aquí no estuviera, pero dije, ahí vamos con la presencia. De potro me voy a ir yo también. Hermano amado, ¿sí? ¿Por qué cree que lo hacemos? ¿Para qué? Es que el rey pone eso para darle alabanza. Entonces me voy al quinto punto, que dice Mateo 21, versos 8 y 9. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Fíjese que extrañamente no cortaban ramos, sino ramas. Entonces le deberían decir domingo de ramas, no, o de palmas. Bueno, dicen domingo de ramas. Bueno, dejemos así. Dice, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás de él gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hey, ¿esto qué es? La alabanza.
quinto cambio, quinta bendición que viene a nuestra vida cuando el rey entra, hermano, somos, vamos a decir, como fuentes de las que emana la alabanza del rey. La alabanza es que ahí viene. Tarararara. Bueno, me quedé con ese canto, no sé, y ni lo cantamos ese hoy, ¿verdad? Pero a ver cómo es ese otro de regocíjate, hija de Sión, ¿no? No, pero hay otro. Bueno, lo dejemos ahí. Entonces, escuche, entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Empezaron a poner los mantos. ¿Sobre quién? ¿O dónde los pusieron? No. Sobre el asna y el pollino ya es en el verso anterior. Y ahorita los pusieron en el camino. Sobre la tierra, el pasto. No pensé que era pasto. Era pedregales ahí donde pasaban. Y pusieron sus mantos. Mire, es que lo que nos enseña cosas tan hermosas, porque la gente que le da alabanza al rey, la gente que le adora, la gente que le busca de esta manera, porque ve que el rey está presente, ¿usted cree que le va a importar a alguien decir, me voy a tirar a la hora de la adoración y se tira? O va a estar pensando ahí, ay, eso va a ensuciar mi traje. ¿Qué importa el manto, el traje, el saco? ¿Qué importa? Se lava ya, punto. Y su cara también se mancha, su cara se lava uno, ya. ¿Qué pasa? Mi hermano, pusieron los mantos, lo que está diciendo ahí, tendidos delante, porque ahí viene el rey. Y le pusieron, mire, cuando sea el rey, ahí no importa lo que sea, no un hombre, el rey. Porque lo pusieron y en otra ocasión se lo enseñé y está bien que lo volvamos a decir sin problema. Pusieron los mantos no para que pasara el burro, el pollino. Claro, ¿qué pasó? Porque pues el Señor iba encima del pollino y el pollino pasó, lo vio los mantos. Pues, pasó encima también, pues, pero no lo tendieron para el pollino, porque un manto, las ramas, las palmas, lo que sea que se le pone ahí, no es para que pase la creación, sino el creador, el rey de la creación al que le damos alabanza. ¿Cuántos dicen al rey? Dele alabanza al Dios bendito. Él es digno de que se glorifique. ¿Alguien sabe lo que significa Hosana? Por ahí va, el ruego de salvación. Es que es una palabra compuesta que es Hoshiana. Hoshia con H. Hoshia significa salvación o sálvanos, salvación. Hoshia. Y cuando se dice en hebreo na, significa por favor, como refana la, sánala por favor, ¿no? Así, cuando es na, significa por favor, pero no es así como decimos aquí en México, ay, porfa, ¿no? Porfis, porfa. No. En hebreo, na, ese por favor es, te lo ruego, por favor, te suplico, por favor. Entonces, Josia, na. No, es que en español le ponen Osana, así junto, es Josiana, ven David, Osana, el hijo de David. Lo que le estaban diciendo es, sálvanos, por favor, sálvanos. Mire, mejor las multitudes entendían que a lo que él vino es a salvar. Y estaban los religiosotes, fariseos, saduceos, los más feos ahí. Estaban ahí, no, tiene que venir, el Mesías tiene que venir a expulsar a los romanos con su ejército. Y la multitud le cayó la unción profética. Hosiana, por favor, te rogamos, sálvanos. Hermano, mire, no me pide el verso porque, perdóneme que le diga yo así, pero
pero este sí no me pide el verso porque no está en la Biblia. Pero en mi corazón yo comprendo que a la hora que el rey iba entrando en aquel potrillo, en aquel pollino, y escuchaba que le decían, Hosiana, ven David, Hosiana, Hosiana. Él decía, le estaba escuchando que le decían, por favor, te lo rogamos, sálvanos. A ustedes que creen, porque bien se cumplió la palabra que dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que creyeron, que están aquí, diría el del rey cuando iba montado, a todos los de casa de restauración Ebenezer en Chiapa, para ustedes es mi salvación. Hermano, dele gloria al Dios bendito, hermano, mira, la alabanza al rey, la alabanza al rey. Dice en el verso 15, Mateo 21:15, dice, cuando los principales sacerdotes y los escribas, le digo estos, mire, que se sentían muy, como en México decimos, muy peludazos, pues, se sentían muy fufurufos, los sacerdotes, los escribas, cuando vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, ¡Hosana al hijo de David! Entonces esos se indignaron. Hermano, ¿cómo alguien se va a indignar? O sea, a la hora que va usted cantando y bailando, hey, 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 ¿y cómo se va a indignar? Que pasó a pisarme mi callo. Bueno, tenga usted cuidado, pues, hombre, no vaya usted pisando a nadie, pero no se indigne si vamos cantando, si vamos gritando, si vamos danzando, es porque vemos la presencia que el rey está aquí. Se indignaron. ¿Quiénes gritaban? Los muchachos. Sí dice ahí, ¿no? Los muchachos. Y usted dirá, es que los muchachos son así bien gritones, por eso nosotros ya somos formales. No. Y entonces dice el verso 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí. Hermano, cuando usted le alaba, aún en medio de los cantos, y usted va, gloria a Dios, aleluya, y no sé qué, y así, sepa que el rey lo oye. Bueno, ¿escuchas lo que te dicen? Sí, dijo, los estoy escuchando. Le presta atención a lo que usted está diciendo aquí. ¿Oyes lo que te dicen? Sí, dijo. Y les dijo a esos, ¿que acaso ustedes nunca han leído? Me encanta cómo les decía el Señor, pero los ubicaba así. ¿Qué no han leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho, ¿te has preparado la alabanza? ¡Ja! Y callados se quedaron. No, sí lo hemos leído, ¿verdad tú? ¿En dónde es que está eso escrito? Y ahí se quedaron preguntando. Porque lo que el reclamo que le estaban haciendo es, ¿y por qué es que los muchachos, los jovencitos y todos estos, por qué gritan tanto de alegría? Porque está escrito que la alabanza fue preparada. Otra versión dice, fue fundada la alabanza de los pequeños y de los niños de pecho, de los dos. Porque déjeme decirle que para darle alabanza de esa manera, que no da vergüenza, no me avergüenzo del evangelio, y que no le dé vergüenza cantar, danzar. Ay, es que me van a escuchar los gallos. Pero si no lo está usted haciendo para los demás criticones, lo está usted haciendo para el rey que entra, que viene, hermano. Ay, que se haga un mi movimiento, dice el hermano, unos sus pases de repente, esos, ¿cómo es que ensayaban ahí el paso del delfín? Que les hacía así con sus banderas y o del elefantito, no sé cómo era el asunto, ¿no? Hermano, y si lo hacen para el rey, pues, ¿verdad? Lo están haciendo para el rey. Pero se necesita hacer, como dice ahí, de los pequeños y de los niños. Si no se hace como niño, dijo el yucateco, no se puede. No se puede.
No se puede, hermano amado, no se puede. Se tiene uno que hacer como niño, se tiene uno que hacer pequeño, pequeño, para entonces hacer eso. Porque le aseguro que si ahorita traemos a los niños allá de la escuelita y todo, y a ver, ustedes van a tener, dice la maestra, rápido aquí un rondín y todo, y empiezan ahí, los niños le dan duro y macizo. Y los grandes. Ve cómo los sesos se sentían así muy grandes. ¿Por qué permites que te hagan eso? ¿No los oyes todo lo que dicen? Sí los oigo, dijo. Que son pequeños. Por eso lo hacen así. Porque está escrito que la alabanza así se funda de la boca de los que se hacen pequeños. ¿Dónde está escrito eso? ¿Salmo 8? A ver, pon ahí el salmo, por favor. Sí, por favor. Ese fue un chiste de una persona que ya no está en esta tierra. Un hermano. Salmo 8, verso, ¿qué? 2. Por boca de esa versión dice de los infantes, pero es ahí de los pequeños y de los niños de pecho has establecido la fortaleza. ¿Y de ahí? De la alabanza, la fortaleza por causa de tus adversarios para hacer al enemigo, para cesar al enemigo y al vengativo. Y los chamaquitos, los pequeños, estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de edad cronológica, al que se hace pequeño, aunque usted ya tenga 60, no importa, hermano, si se hace pequeño, si se hace como niño, que no, pastor, pero es que yo no muy, aunque sea de pasito tum, pero caballo usted, así que te amo, pero el Señor lo ve, el Señor lo escucha, está atento a lo que hace y todo enemigo termina su trabajo y es echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele alabanza al Dios bendito, poderoso el Señor. Dele fuerte sea para Él. Y a su nombre toda la alabanza es para el Rey. Hermano amado, ¿qué nos dijo el libro de Job? Job 38, verso 7. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Lo está haciendo alusión ahí el Señor de cuando recién fue la creación. Las estrellas del alba, que está haciendo alusión, el alba, el amanecer, con la mañana, la primera mañana, esto se los he explicado sobre todo a los de alabanza en alguna ocasión, que cuando está el amanecer y raya el alba, es aquella línea que se ve de luz, una cosa, un filito que se ve de luz. Ay, usted dirá, nunca lo he conocido, pero nunca se ha levantado pues esas horas también. Pero, hermano amado, pero cuando Ray, que se ve que en pie, es una cosita de nada. Ese es el alba que habla del principio. Así, cuando fue el principio y el Señor creó a los primeros, a eso se refiere. Esos alababan. Es Job 38:7. Cuando cantaban juntas. Por favor, diga conmigo, sobre todo los de alabanza, digan juntas. Por favor, diga conmigo, unidad. No dice que cada quien jalaba por su lado. Juntas. ¿Verdad que sí? Unidad. Entonces cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Claro, los hijos de Dios, como todos los que vemos aquí. Entonces, por eso es que todos gritamos de gozo y de alegría. Dice la Nácar Colunga en esto, entre las aclamaciones de los astros matutinos y los aplausos de todos los hijos de Dios. Por si la otra vez me preguntaron, pastor, ¿y dónde dice que se tiene que aplaudir? Ahí dice. Job 38:7, versión Nácar Colunga, por favor. Y entonces
Mire, con júbilo, con cantos, con gritos, con aplausos. ¿Ya lo tienen? Ahora, la TLAD con deuterocanónicos dice, mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. ¿Ya lo encontraste? Si no, tome nota y ya luego lo vemos. Aquí mire, la TLAD con deuterocanónicos, entonces dice, las estrellas cantaban y los ángeles danzaban. Entonces, con cantos, con gritos, con aplausos, con danzas, no que no, no que no. Así se alaba al rey. Así merito se alaba al rey. Dice Dios habla hoy con deuterocanónicos, y cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales. Todos son importantes, pero esto, que ya luego le hablo del tema, que dice las estrellas de la aurora, ¿sabe qué está diciendo? Hay un personaje que es el que rápido dice, ya sé de quién está hablando, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo tú, lucero, hijo de la mañana? Otra versión dice, hijo de la aurora, ¿verdad que sí? No que él fuera la aurora, claro que no, es hijo de la aurora. Lo que está revelando Job en este versículo es que no solo era él, muchos habían como él, luceros, hijos de la aurora, que él se reveló y se llevó la tercera parte, pero 2/3 quedamos alabando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dele otro aplauso al Dios bendito de la gloria. Fuerte sea para él. Alabado su bendito nombre. Voy para terminar. Número 6. Quinto cambio que debe venir cuando el rey entra. Todos están poderosos, pero veo, ay Dios mío. Ay, Mateo 21, versos 12 y 13. Dice pues la escritura. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Entonces el sexto cambio, aunque se escucha así un poco rudo, pero es tan necesario y tan indispensable que cuando él entró, ya entró después de todo el júbilo, ¡Hosanna, bendito al Hijo de David! Y se va bajando del burro. Ay, ay, ay. Dice que agarró un atado de cuerdas, pues. Y agarró. ¡Pah! Ya le enseñé en alguna ocasión algo de esto. ¿Les pegó o no les pegó? Claro que no. No dice que los haya chicoteado a ellos. Dice que volcó las mesas. Volcó las mesas y echó fuera a estos, a los cambistas, volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, limpiar el templo. Entonces, el otro cambio que viene poderoso así cuando el rey entra es que nuestro templo es limpiado. El rey entra y echa fuera todo lo que no tiene que estar en el templo. Porque, hermano, si le echáramos una miradita por cada uno por dentro de nuestro templo, ¿qué encontraríamos? Lo que está diciendo aquí, porque ya no tengo mucho tiempo de ahorita de la prédica, primeramente Dios, tendré mucho tiempo, pero de la prédica ya solo un poquito. Hermano, mire, es que dice que era la mesa de los cambistas. En alguna ocasión comenté algo de esto. Lo que él quitó, lo que le desagradó sobremanera es que se cambiara el diseño del templo.
porque el diseño del templo no era para hacer comercio. Si se hablara, por ejemplo, de grandes estructuras, iglesias, denominaciones, como quiera que se llame, no es la iglesia de Cristo Jesús, no es un comercio, no lo es, no es un negocio, es obra del Señor. Si alguien dice, y entonces las ofrendas y los diezmos, eso es lo que está escrito, es punto y aparte, eso no es ni comercio ni negocio. Y la verdad, no es negociable. Que alguien dice, no lo doy, ya luego le voy a explicar de eso en domingo de transmisión para que quede también claro. ¿Por qué sí? ¿Qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué realmente dice la escritura? ¿Qué realmente dice con los que sí lo dan y qué realmente dice con los que no lo dan? Para que no se esté ahí con, y no será que tenemos la maldición del apache, y no será que... Vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, pero lo que él se enojó es que habían cambiado ese tipo de cosas, de como de vender un evangelio barato para con tal de sacar y comerciar con la gente y beneficiarse. Eso es lo que a él le desagrada. Eso, exactamente eso. No le gusta, lo volca, lo tira, lo saca. Punto. No se tiene por qué cambiar el diseño del templo. Y hablando de otras muchas cosas que ya termina. Pero, hermano, pregúntese, ¿cómo está nuestro templo? ¿Tenemos el diseño todavía de él? ¿Tiene un lugar que sean los atrios? Es decir, dentro de la vida de usted, tiene un espacio y un tiempo que usted se da para quemar la carne, para sacrificar al Señor y decir, vamos a quemar toda la carnota, porque en los atrios es donde llevaban el animal ese y lo partían, lo hacían en pedazos en la carne del animal y lo ponían en el altar y le echaban fuego, que se queme la carne. Y así usted también dirá, ya sabe, ahora sí como dicen mis paisanos allá de mi tierra, ya se la sabe. Gálatas capítulo 5, verso 19, evidentes son las obras de la carne. ¿Será que tenemos todavía ese espacio para decir, tengo que quemar, que se destruya, que se parta, que no quede nada en mí de esa carnota? Inmoralidades, fornicaciones, adulterios, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, borracheras, orgías, murmuración. Hermano, que no quede ya. ¿Todavía tenemos esa disposición o ya le cambiamos el diseño al templo para decir, no, pues no tanto, para que no hay ni modos de que no, si tenemos todavía carne, le demos riendo, le echemos toda la carne al asador, no la pongan en el asador, póngala en el altar de Dios. Que nos quitemos ya del estilo de vida de eso y no cambiar el diseño de decir, tengo pensamiento propio, libre albedrío, libertad de no sé qué, puedo discutir, puedo alegar, puedo ir en contra de mis autoridades, puedo hacer esto y tengo mi libertad sexual. Pues usted puede hacer lo que quiera, pero le estamos enseñando cómo es el diseño del templo. ¿Tiene todavía lugar santo? Un tiempo, un espacio en su vida para decir, voy a buscar en la intimidad al Señor, porque venir, gloria a Dios, así como ahorita que le comenté de la alabanza, una cosa bien hermosísima, y danzando y con júbilo al Señor y todo, y la intimidad. No hace apenas 2, 3 prédicas le enseñaba yo, nos postramos, le adoramos, le reverenciamos, entramos con toda la humildad y reverencia, o ya le cambiamos también el diseño. No, pues con que venga yo aquí al templo a danzar, ya no es necesario entrar en intimidad. Le cambia el diseño. Tenemos todavía lugar santísimo, arca, presencia. Hermano, eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Este lugar es la casa de mi Padre, dijo él. Gloria a Dios.
Otra oportunidad. Este lugar es la casa de mi Padre. El templo, según la Biblia, es la casa del Padre. Es el santuario. ¿Sí o no? Es la tienda de reunión. Es la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Es el lugar de la cita. O sea, cada uno de esos, la Biblia lo llama así. Porque cuando él llamaba a Moisés, le hacía una cita. Ahí nos encontramos. Ahí nos vemos, porque cuando Moisés llegaba, el Señor ya estaba. No piense usted que usted llega y ay, el Señor aquí está. Por eso es que cuando alguien entiende y dice el Señor está ahí, por eso uno entra con reverencia, porque sabe que está aquí. Por eso se hinca, le ora, le llora, le dice, porque sabe que está aquí. Si Él fue el que lo llamó y le pidió que estuviera aquí, a eso venimos. ¿Qué acaso no dijo Jacob en aquel sueño que entendió? Esto no es más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Dice la escritura, porque ¿sabe por qué está declarando eso? Porque en la casa, ya sabemos que Dios no habita en casas humanas, ya lo sabemos, pero es lo que Él instituyó y le place descender su presencia aquí, porque cuando lo hace, entonces en el cielo se abre una puerta en este lugar, ¿en dónde? En donde nos reunimos para hacer la obra de Él, es la puerta del cielo, porque al venir aquí tenemos la oportunidad de aprender, de corregir, de arrepentirnos, de consagrarnos, de bendecirle para que se abra la puerta y cuando llegue el día le oiga usted la voz de la trompeta, como dijo Juan. Escuché la voz de la trompeta que me dijo: sube acá, y subí por la puerta abierta en el cielo. ¿Qué es esto? El arrebatamiento. Para el que se congrega, la bendición y oportunidad de que la puerta en el cielo se le abra es venir a la casa de Dios. Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria. Termino. 21:14. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Sanidad para los ciegos y los cojos. Séptimo cambio. El rey entra, ¡pam!, que se quite toda ceguera espiritual, que vuelva la visión, que regrese la visión a usted. No es posible, hermano, no es posible que porque una temporadita ha ido mal, ay, pero es que esta temporada estuvo muy dura, esta temporada ha sido de conflictos, de pobreza, de escasez, de enfermedad, de sufrimiento, sí, pero no te puede dejar ciego. Y si te dejó así, que recuperes la visión aquí en la casa del Señor. Él lo sana, quita toda ceguera, que vuelva la visión de decir: ya entendí, mi visión es que esto que pasó es temporal, pero el Señor tiene propósitos conmigo. ¿Cuánto dicen amén? También con usted tiene propósitos el Señor. Que tenga la visión de decir: yo sé que Dios, tengo la visión que va a cumplir su palabra. Tengo la visión que no toda la vida es de desierto, sino que sigue la tierra prometida. Toda promesa que Dios ha dicho la cumplirá en mí y en mis hijos. Tengo la visión que el Señor es fiel, que no me va a dejar, no me va a desamparar. Tengo la visión que nos sacará adelante. Tengo la visión que si fallamos y nos arrepentimos, Él nos vuelve a perdonar. ¿Cuánto dicen amén? Denle otro aplauso al Dios bendito de la gloria. Todo cojo será sanado, no solo los ciegos. La inestabilidad tiene que ser quitada, porque eso habla del cojo. La inestabilidad, el que no camina firme, no camina derecho, no camina estable. Temporaditas, consagrado. Temporadas, desconsagrado. Temporadas, ya, en la calle. Hermano, temporadas haciendo la obra, sirviendo, buscando. Firme, que se quite toda cojera. Y ya no nos da tiempo para, quería hablarle de otra cosa con esto del cojo y el ciego. Lo enseñé hace como unos 3 años, 4 años, que en Génesis habla de Abraham, que hizo un pacto con Abimelech, el rey de los filisteos,
Y entonces ese pacto, dice la escritura en Génesis, que el rey de los filisteos le dijo a Abraham: por el pacto que estamos haciendo tú y yo, tú y tus descendientes, Abraham, no van a poder pasar aquí a mi tierra. Toda esta tierra de aquí, los filisteos ocupaban la tierra que es tierra de Israel. No van a poder pasar de aquí para acá. Tú me respetas, yo te respeto. Y no entran, no entran. Y sí, dijo Abraham, pacto, trato hecho, jamás deshecho, porque violenta es el derecho. Pacto. Y entonces cuando Israel conquistó Canaán, conquistó muchas ciudades, pero no el lugar en donde habían hecho ese pacto. No pudo entrar, ni Josué. Murió y quedó mucha tierra por conquistar. Por eso es que muchas veces por los pactos ancestrales, Chelecito, por los pactos que hayan hecho los ancestros, fíjate que estoy diciendo a Abraham, que era hombre de Dios, siervo del Señor, lo bendecimos, lo que sea, pero aún así, ¿sabe cuántos errores cometieron los padres? De pactar cosas. Ahora, si el papá, el abuelo, el bisabuelo no fue como Abraham, sino que fue, a ver, ¿cómo sería? ¿Qué pactos hizo? ¿Con la muerte? ¿Pactos de sangre? ¿Pactos con ídolos? Y no pudieron entrar a conquistar, sino hasta David. Según de Samuel 5 dice que cuando David entró y dijo, tenemos que conquistar precisamente ese lugar que se llama Sión. En ese lugar, en Sión, ahí en la cima, habían puesto dos piedras, eran dos monumentos, eran dos piedras así grandes, y le llamaban el cojo y el ciego. No es que hable de personas, sino que esos eran los testigos. En la Biblia se usa mucho eso. Las piedras eran testigos. Pusieron ahí ese como testimonio del pacto que hizo tu ancestro, que no vas a poder conquistar. Pero si esta tierra nos la prometió Dios, pero tu ancestro hizo un pacto que te impide conquistar aún lo que Dios te quiere dar. Y entonces David dijo, no, esto no se puede quedar así. Hay una escritura que ya no da tiempo de mostrarle, que hasta la cuarta generación es que se tenía que respetar, pero a fuerza, y de ahí ya todo lo que se pudiera impedir. Y David dijo, ya son más de 4 generaciones. Y entonces subió, dice que subieron por el acueducto, por el lugar donde el agua fluye. Subieron y David dijo, al que suba primero y entre y conquistemos, le doy la bendición que sea jefe de mi ejército. Y subió un hombre llamado Joab y entraron y derribaron esas 2 piedras que son el pacto que habían hecho los ancestros. Y conquistó David Sión. Es decir, lo que Dios ha prometido para la vida de nosotros muchas veces ha sido impedido por eso que hayan hecho, pero en el nombre de Cristo Jesús el Señor, David, que representa, tipifica a Cristo Jesús, por él se ha quebrado todo pacto ancestral y usted conquiste lo que Dios ha preparado desde antes para usted. Que ningún pacto ni atadura ancestral permanezcan en la vida de usted, sino el pacto de la sangre de Cristo, que le trae libertad y bendiciones, y usted sea libre para que por medio del Espíritu de Dios, por donde fluye el agua viva, usted suba y tome lo que el Señor desde antes ha destinado a darle a usted y a sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte, porque cuando el Rey entra, hay cambios en nuestra vida, y a su nombre oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor.
Bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias.